En el vídeo de hoy voy a tratar de explicar de una forma muy general y simple cuál es la situación que estamos viviendo en el mundo desde un punto de vista espiritual. Este vídeo bien podría ser la tercera parte de la serie de vídeos de personas sin alma, aunque cuando he empezado a desarrollar las ideas en la pizarra he preferido no llamarlo así porque en realidad vamos a hablar desde una perspectiva mucho más amplia, no solamente centrándonos en esa cuestión de las personas sin alma, que vamos también a profundizar mucho más aquí. Mi objetivo principal al hacer este vídeo es profundizar en cuestiones que evidentemente en un vídeo muy corto de 10, 20 minutos, de media hora, inclusive de una hora, pues siempre hay muchos matices y cosas que merecen una mayor profundización. Entonces, quiero que sepas que a medida que voy leyendo los comentarios, aunque cada vez los contesto menos por una cuestión de tiempo y cada vez hay más, pero sí que leo muchos comentarios e intento ir ajustando algunos de los vídeos y de los temas en base a las dudas o comentarios que más veo. Así que te invito a que dejes los comentarios en los vídeos porque suelo leerlos y aunque no los conteste siempre. Más allá de eso, si no has visto el vídeo de Personas sin Alma parte 1 y parte 2, te voy a dejar el enlace al final de este vídeo. Te recomiendo que vayas a verlos para poder profundizar en lo que voy a explicar aquí y poder comprenderlo con mayor claridad. En este esquema que te estoy mostrando hay una división y vamos a hablar de la perspectiva del mundo desde una perspectiva de una lucha entre la oscuridad y la luz, entre el bien o el mal, pero entendiendo que estas dos vertientes forman parte de un proceso evolutivo. Entonces simplemente no vamos a juzgar si una cosa está bien o mal, vamos a intentar comprender los hechos y las cosas que estamos viviendo en el mundo, y que además se nos cuenta que no es algo de ahora, sino que es algo cíclico, forma parte de un karma o de una condición que hay en este planeta y que en otras humanidades pasadas también se han vivido procesos análogos al que pudiéramos estar viviendo ahora de forma cada vez más intensificada y acelerada. Tenemos por un lado lo que llamaríamos personas sin alma o personas con una conexión cada vez que tiende cada vez a ser menor con el alma y con el espíritu, y por otro lado tenemos otra parte donde son los seres que cada vez tienden a tener una conexión con el alma y con el espíritu más amplia. Aprovecho para decirte que si no tienes muy claros los conceptos alma, concepto espíritu, concepto luz, conceptos varios que voy a dar aquí, también he visto en algunos comentarios que se me comenta que lo explique más. No puedo estar todos los vídeos profundizando en las mismas cuestiones, así que te invito a que eches un vistazo por el canal porque hay muchos vídeos donde hablo de todos estos conceptos en detalle. Entonces, en las personas sin alma, una de las principales cuestiones que me he encontrado en comentarios es que muchas personas planteaban dudas o tenían una dificultad a la hora de comprender por qué las personas sin alma tienen un desarrollo mental, un intelecto muy potente. Entonces, varias cuestiones. Cuando hablamos de una persona sin alma o con una persona con una conexión fuerte con el alma, no hablamos de blanco o negro. Todo tiene que ver con el grado. Podemos referirnos de forma general a una persona sin alma, una persona que tiene una conexión muy pequeña con el alma, aunque no sea inexistente. Y una persona con alma es una persona que tiene una conexión cada vez mayor con el alma, pero esto es un proceso que va constantemente, es dinámico, va constantemente en evolución, tanto en un sentido como en otro. Entonces, no es que no tengas alma o sí tengas alma. Sí hay un porcentaje de seres que puede ser que estén totalmente desconectados del alma, pero eso es ínfimo, ínfimo. La mayoría de personas difieren en el grado, una conexión mucho más amplia o una conexión mucho más pequeña. Ahora bien, hay que comprender que la conexión con el alma, hasta que no se llegan a etapas de evolución determinadas, no empieza a crecer de forma cada vez más acelerada. Entonces, muchas de las personas que tienen una conexión pequeña con el alma no son personas sin alma en el sentido, en el contexto que estamos explicando en estos vídeos, porque simplemente por su proceso evolutivo todavía no han llegado a ese punto donde tienen el libre albedrío de tomar conscientemente la decisión de avanzar en un camino evolutivo hacia el alma o en un camino involutivo hacia la materia o el desarrollo de la ambición personal. Entonces, por eso me refiero a personas sin alma con un desarrollo mental
intelectual muy potente, porque son personas que tienen ya muchísima experiencia y porque han tomado la determinación, por los motivos que sea, que no vamos a entrar en este vídeo, de hacer un proceso de desconexión del alma, de fomentar todo lo que tiene que ver con la ambición personal, con el desarrollo de la materia, con el desarrollo del camino involutivo a nivel energético. Es decir, en vez de ir hacia la sutilización y la fuente, ir hacia la densificación o la materia. Entonces, partimos de esa base. Otra de las cuestiones que me he encontrado mucho en los vídeos eran infinidad, centenares de comentarios sobre los portales orgánicos. No voy a entrar ahí, pero sí que diría que en un porcentaje muy amplio, estoy casi convencido, de lo que se llaman portales orgánicos o que la gente los define con características de portales orgánicos, para mí, en mi interpretación, no son tal, sino que son simplemente personas que todavía no han llegado a un proceso en el que ciertas características de personas con alma, entre comillas, sí que están desarrollando. Entonces están en una, podríamos decir, neutralidad o tibieza, donde no se posicionan en un sentido u otro y son influenciables. Ahora, no creo que haya un porcentaje, en mi opinión, tan amplio de portales orgánicos como tal, como en muchos de los comentarios se comentaba. Si no sabes de qué hablo, no te preocupes, vete al final al vídeo de Personas sin Almas, especialmente la parte 1, te vas a comentarios y verás a lo que me refiero. Entonces, aquí, en toda esta parte que vamos a llamar Personas sin Alma, se implica un desarrollo mental muy potente necesariamente por el proceso involutivo al que una persona tiene que someterse para llegar a este nivel, y hay unas características que se van acentuando, e insisto, no es blanco-negro, sino cada vez en un grado mayor, y es una tendencia hacia el egoísmo, hacia la densificación y hacia el camino involutivo, separación del espíritu, separación del alma. Este egoísmo se manifiesta como un interés personal por el propio individuo y por el grupo al cual forma parte, que va en prejuicio del bien grupal. Estas son las características principales. Simbólicamente, y la analogía no me atrevería a decir que sea exacta, pero para que nos entendamos simbólicamente podríamos verlos como agujeros negros, en el sentido de lo que ellos hacen es absorber, cada vez ganar una mayor densidad, absorber cada vez más materia, y lo que hacen es absorber toda la luz, todas las cualidades, podríamos decir, todo aquello que la humanidad genera. Son como agujeros negros en un sentido metafórico. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En primer lugar, en el nivel más elevado de todos, encontramos aquello que, a falta de un mejor término, podemos llamar mal cósmico. Es decir, es el mal que va mucho más allá, trasciende lo que es este planeta y lo que es la humanidad. Es algo que tiene que ver con los planos cósmicos, con la propia creación, y que yo no me atrevería a profundizar en ello, pero que digamos que está en un nivel de conciencia muy superior al que la humanidad está actualmente. Y eso condiciona el hecho de que puedan haber magos negros. Un mago negro es técnicamente una persona, un mago negro en su máxima expresión es técnicamente, no voy a decir una persona, voy a decir un ser que está desconectado del alma. Y ese ser que está desconectado del alma no necesariamente tiene por qué estar encarnado, y condiciona a personas que tienen una conexión muy pequeña con el alma. Esas personas pueden ser de la masa, pero especialmente son personas que, debido a su karma, tienen ya una posición de un poder grande, de un grado de influencia grande, y que tienen un desarrollo mental potente que puede condicionar y manipular a las mentes menos potentes. Por eso hay una relación entre el mal cósmico, los magos negros, y las personas con poder, con mucha inteligencia, pero con una conexión muy pequeña con el alma. Ahora, tenemos en el otro lado todo aquello que tendría que ver con la luz, con el amor, con aquello que hace el camino evolutivo y se acerca hacia Dios.
A falta de un mejor término, vamos a poner de forma análoga, como ese mal cósmico, vamos a decir que hay avatares cósmicos. Simplemente son seres de un grado de evolución muy elevado, muy elevado. Ha habido algunas encarnaciones en el planeta y han condicionado totalmente la humanidad y son grandes avatares cósmicos. Esos grandes avatares cósmicos, a su vez, condicionan a lo que vamos a llamar, a falta de otro término, que puede haber muchas analogías dependiendo de la tradición, de la cultura, es lo de menos la palabra, maestros liberados. Un maestro liberado es un ser humano o un ser que ha alcanzado lo que corresponde a una quinta iniciación. Esa quinta iniciación es simplemente que el karma, tal y como lo comprendemos en este planeta y en esta humanidad, ha sido totalmente trascendido. Por lo tanto, son seres que viven sin la necesidad de encarnar físicamente tal y como comprendemos la encarnación y que están conectados en los niveles superiores de conciencia, niveles como el alma o niveles superiores. Y estos maestros liberados condicionan a su vez aquello que llamamos, a falta de otros términos, iniciados o discípulos. Un iniciado es una persona que en ese proceso iniciático ha ido alcanzando diferentes etapas de conciencia bastante elevadas. Un discípulo, en el fondo, son términos intercambiables, pero podría ser una persona que está en ese proceso de iniciación, pero todavía no ha alcanzado ciertas etapas. En cualquier caso, lo importante es entender que condicionan incluso esos niveles donde no hay necesidad de encarnar, pero sí se condiciona a nivel mental y a nivel de una influencia telepática, una influencia energética a estas personas y a estas personas que son iniciados discípulos o personas con muy poca conexión con el alma. Aquí se presupone un desarrollo mental también muy elevado, pero también hay un desarrollo del amor, del factor amor. Esa es la diferencia entre un santo, podríamos decir, y un tirano. Tanto el tirano como el santo han desarrollado un gran poder, una inteligencia, pero el tirano no ha desarrollado el amor, por lo tanto tiende hacia egoísmo, etcétera, etcétera, y el santo sí que ha desarrollado el amor, por lo tanto tiende al altruismo, a una conciencia de unidad, un sentido de conciencia social, de conciencia grupal, a una sutilización y siguiendo con la metáfora, con la analogía. En este caso, igual que aquí lo hemos simbolizado como un agujero negro, aquí sería como un sol. Estos seres, en este camino, podríamos decir, tienden cada vez, debido a su utilización, tienden a irradiar las energías. Igual que aquí hay una absorción, hay como un agujero negro, ¿no?, donde absorbe todo, aquí lo que se genera es una irradiación, una nutrición hacia el medio ambiente y hacia todos los seres, a través del servicio y a través también de la manifestación de la presencia y del propio desarrollo espiritual logrado, se irradia esa energía y transforma y tiende a utilizar todo aquello con lo que entra en contacto. Entonces tenemos estas dos analogías y aquí tenemos la gran masa, que vamos a decir que es el 85% de los seres que hay en el planeta, donde tenemos diferentes grupos. Podríamos diferenciar en muchos más grupos, pero he hecho simplemente 3 divisiones, que para el propósito objetivo de este vídeo ya es suficiente. Tenemos lo que llamamos una humanidad avanzada. Es la humanidad que ha desarrollado ya o está en el proceso de desarrollar la mente, el cuerpo mental. Por lo tanto, son personas que están adquiriendo un mayor poder y, debido a que tienen un mayor poder mental, pueden dirigir su vida con un mayor poder creativo de crear la vida que desean y además también condicionan o son capaces de condicionar y de influir en todas las personas o toda esa masa que tiene un poder mental menor, vamos a decir. Y dentro de esta humanidad avanzada tenemos también 2 diferenciaciones. Aquella humanidad avanzada que tiende hacia una ambición personal, es decir, ese camino que si se desarrolla vida tras vida va a tender a llevar hacia esa desconexión con el alma. Una ambición personal implica que el esfuerzo se centra en estimular y en desarrollar todo el poder de la personalidad, y la personalidad, por definición, es la parte separada del todo. Y aquí tenemos esa humanidad avanzada que tiende hacia la ambición espiritual, es decir, hacia la conexión con el alma, y por definición el alma es esa parte que está conectada con el todo. Entonces tenemos la humanidad avanzada y dentro de aquí
Es un punto crítico donde a medida que va creciendo el poder, el individuo va tomando conscientemente, debido a que tiene mayor poder, tiene mayor libertad de decisión, tiene mayor capacidad para crear aquellas condiciones que quiere en su vida y para poder condicionar el medio ambiente del cual forma parte. Entonces empieza realmente a haber un libre albedrío que tiende hacia la ambición personal o la ambición espiritual. Y no es blanco-negro. Simplemente aquí se entremezcla todo porque el proceso está muy mezclado y una persona puede tener estos dos tipos de ambiciones y simplemente el karma hace su trabajo y va corrigiendo eso. Pero aquí se da esa circunstancia, y esto hay que tenerlo claro, que empieza a haber un poder de decisión y a medida que se va profundizando cada vez en un mayor conocimiento, a medida que cada vez va habiendo una conexión mayor con el alma, esos caminos se van definiendo muy claramente. Uno va, digamos, desarrollando esa conciencia y uno toma conscientemente esa decisión de seguir esa guía de la conciencia del alma o de rebelarse, entre comillas, hacia esa guía y estimular otro tipo de cualidades que forman parte de la naturaleza personal. Por debajo de esto tenemos todo lo que llamaríamos la masa. Toda esta masa, vamos a decir que es el 80% de la humanidad, es decir, prácticamente toda la humanidad, y tiene varias características. Se dice que esta humanidad es kama manásica, es decir, kama mana significa kama, significa deseo, y mana significa mente. Hay una mezcla, no hay realmente un desarrollo mental como tal, es decir, el individuo no tiene una conciencia de su mente separada del mundo emocional. Entonces, la mayoría de pensamientos, la mayoría de estímulos mentales están condicionados por el deseo. Y esto es una conciencia que es diferente a esta de aquí. Esta conciencia kama manásica está mucho más enfocada hacia el mundo sensorio, el mundo o esa experiencia del placer, dolor, esa búsqueda del bienestar, esa búsqueda. Aquí, digamos que en este 80%, claro, hay muchos grados que no vamos a diferenciar y esto es una generalización muy amplia, pero sí que podríamos decir que es una población o es una masa que es más irreflexiva y que se deja llevar mucho más por sus deseos, sus emociones, sin que haya una reflexión profunda sobre esos estímulos o esos agentes motivadores. Es una parte de la población que es muy influenciable porque su conciencia está enfocada por debajo del diafragma. ¿Qué significa? Bien, si tenemos aquí esta representación de los chakras, por debajo del diafragma es todo lo que está desde el plexo solar para abajo. Tiene que ver con la conciencia emocional, instintiva y física. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, aquí a la humanidad avanzada, es una humanidad que empieza también a trabajar ya por encima del diafragma, porque desarrolla ya las facultades mentales y en la medida que tienda hacia la ambición personal o no, va a desarrollar también el corazón, la corona y esos chakras que tienen que ver con esas capacidades o potencial espiritual en el ser humano. Esta masa todavía no ha desarrollado estos chakras superiores, por lo tanto, su conciencia está muy enfocada del plexo solar para abajo. Y potencialmente cabe decir que, aunque es muy influenciable, potencialmente el ser humano, la masa, es de buena voluntad, es decir, la naturaleza del ser humano, por definición, su corazón es puro, su naturaleza es buena. Es social. Lo que hay que comprender es que ha sido condicionada y manipulada durante muchos milenios y por lo tanto esta masa en realidad es muy condicionada por esta parte oscura, y lo que hace es que toda esta energía psíquica, ellos lo que tratan de hacer es que tienda a construir esta realidad, que tienda a nutrir esto. Ahora, ¿por qué la oscuridad o el mal tiene tanto poder, aparentemente, o tiene mucha influencia en el mundo? Porque esta parte no tiene, podríamos decir, ningún reparo en condicionar y manipular el proceso evolutivo de las personas y el proceso evolutivo de la humanidad. Esta parte, por el contrario, por el propio respeto del libre albedrío, solamente afecta o trabaja esencialmente con los niveles del alma. Por lo tanto, en la medida de que esta masa no tenga un mayor desarrollo espiritual, y esto es algo que es inevitable por el propio proceso evolutivo, la humanidad cada vez va a ir desarrollando un potencial espiritual mayor, y en la medida que esto vaya sucediendo, esta parte cada vez va a tener una influencia mucho mayor sobre la masa.
lo que estamos en una encrucijada, estamos en un punto evolutivo donde esta masa todavía no es muy influenciable por la parte, podríamos decir, luminosa, y todavía está muy condicionada y manipulada por la parte oscura. Ahora, hay que tener en cuenta que es muy influenciable, que vemos sobre todo cómo, por ejemplo, los medios de comunicación, la opinión pública, la presión social, condicionan muchísimo el comportamiento de esta masa, pero hay que recordar que potencialmente es de buena voluntad, y si se promueve una educación, se promueven unos ideales superiores que permitan que y hay que comprender que como es irreflexiva, tiene que ser desde el deseo, que esta masa perciba como deseable, como positivo, como algo que va a mejorar su bienestar. Si se consigue transmitir esos ideales, esta masa va a tender gradualmente a orientarse hacia aquí, porque al final es influenciable tanto para mal como para bien, aunque socialmente esté muy condicionada a muchos niveles para mal. Ahora, luego, por debajo de esto tenemos algo ya mucho más residual, que sería la humanidad más primitiva, humanidades que han quedado como muy al margen del proceso evolutivo de lo que llamaríamos el promedio de lo que es la población mundial, toda esa parte más salvaje, o tribus que puedan vivir muy aisladas. Y no lo digo primitivo o salvaje como algo peyorativo, sino como un estado de conciencia donde ni siquiera hay un desarrollo tan emocional, sino que es una conciencia mucho más instintiva, mucho más cercano a lo que sería un animal muy inteligente, un animal inteligente, pero que está muy movido por esos instintos. Si aquí estábamos poniendo el ejemplo de vivir por debajo del diafragma, digamos que esa masa está muy orientada aquí en el plexo solar, y esa parte más primitiva de la humanidad está todavía más enfocada en la parte sexual, en la parte de supervivencia, en todos esos instintos primitivos que la humanidad poco a poco va dejando atrás a medida que va desarrollando unas cualidades superiores. Y también incluiríamos dentro de esta parte inferior todo lo que tenga que ver con esas conciencias de los bajos fondos, esas conciencias que están muy controladas por las bajas pasiones, la criminalidad, y aquí estoy generalizando, es decir, un criminal puede estar aquí perfectamente, o incluso un criminal podría estar en un nivel muy avanzado y podría cometer un error, ¿no? Y el karma está ahí para jugar su papel, pero aquí sí que estoy hablando de esas bajas pasiones, esa criminalidad que está muy fomentada por esa parte más instintiva, esa parte donde al final no hay una capacidad muy potente, aunque puede haber una astucia, pero no hay un intelecto muy desarrollado. Entonces, bueno, esta es la explicación muy esquemática y muy desde un punto de vista esotérico o subjetivo de lo que está sucediendo en el mundo, y sirve sin duda para complementar esos vídeos de las personas sin alma que te voy a dejar por aquí para que puedas acceder a la parte 1, la parte 2, pero que también sirve para entenderlo en un contexto más amplio, donde está también esa parte de la humanidad que cada vez más está desarrollando ese contacto con el alma, esa parte intuitiva, esa parte amorosa que define lo que es el alma del ser humano. Así que bueno, te veo en el otro vídeo, y también puedes dejarme por aquí debajo tus comentarios sobre qué es lo que te ha parecido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, dónde ubicas los portales orgánicos, ya que ha sido uno de los comentarios que más he leído en los otros vídeos, y si te gustaría que desarrollase alguna parte más específica de todo lo que he hablado ahí. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos.